Hola, hola, saludos, buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto poder verles, qué gusto poder verles este día. Pues damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y pues qué gusto saludarles de verdad. Qué gusto verles. Estamos listos para continuar con nuestra clase de hermenéutica contemporánea. Y pues bueno, ya vamos adentrándonos un poco a concretar, ¿verdad? Todo esto, lo que hemos estado trabajando, hemos estado mirando. Y pues bueno, hoy vamos a entrar ya a una temática que tiene que ver la unidad que se llama propiamente el lector como coautor. Y es que lo que hemos venido diciendo es que la hermenéutica contemporánea, el giro que da la hermenéutica, ¿verdad? Es uno que da énfasis al lector. Pero obviamente el lector, cuando se acerca al texto, ¿verdad? Él viene con sus con sus propias formas de trabajar, con sus propias formas con sus propios problemas, con sus propios pensamientos. Y bueno, y entonces por eso es que le llamamos coautor, porque entonces el lector comprende el texto más allá de lo que el autor mismo quería decir. Entonces, aquí tenemos esta realidad. Y pues bueno, vamos a entrar en esta temática y quiero decirles pues que esta dinámica de el lector como el coautor, lo que viene a hacer es que pues ha generado muchas teorías o muchas formas de cómo leer. De hecho, Roman Ingarden, que es uno de los libros que yo le recomendé en los primeros días de clases, Roman Ingarden es un autor que dice cómo leer un libro. Y, su libro de cómo leer un libro precisamente es una respuesta a este boom de hermenéuticas que proponen pues una nueva lectura del texto. Y voy a comenzar diciendo pues la primera, que se conoce como la teoría de la recepción o el efecto estético, y el efecto estético, que esta manera de abordar la lectura tiene que ver con entender que existen dos polos, ¿verdad? El polo, lo que se llama el polo artístico y el polo estético. Y comprender el libro así, de esta manera, ¿verdad? Como que el escrito y yo como lector en una unidad. Esto es toda una teoría que por ahí un autor que se llama Wolfgang Iser es el que la desarrolla. Pero existe otra más, que sería el que no la voy a abordar, pero que sí dejé por ahí en la plataforma un video. No lo voy a abordar porque me voy a enfocar a uno que tiene que ver más con nuestros pasajes. Pero la frontera del conocimiento en la hermenéutica, estamos hablando de algo que se llama deconstrucción, ¿ok? Deconstrucción. La deconstrucción es una forma de cuestionar, es cuestionar lo presente. Por ejemplo, lo que la deconstrucción menciona es que nosotros estamos en un mundo donde los conceptos han sido formados bajo una forma de ver la vida, bajo una sola manera, bajo una sola tradición. Y entonces el pensamiento de la deconstrucción lo que hace es cuestionar y decir, bueno, vamos a suponer, nosotros tenemos el blanco y el negro, ¿verdad? Automáticamente nuestro cerebro prefiere uno de esos dos colores, ¿verdad? Si yo pongo blanco o negro, automáticamente nuestro cerebro
se inclina por uno de estos dos. Entonces, a eso se le llama que a un concepto lo hace más presente y al otro lo hace menos presente. La deconstrucción lo que hace es enfocar aquello que nuestro cerebro no eligió. Vamos a decir, yo elegí automáticamente el blanco, porque el blanco para mí significa, y comienzo yo a hablar de todos mis prejuicios cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, en una iglesia no se aceptaba el color blanco, el color negro, perdón, el color negro. Cuando en un escenario, perdón, me equivoqué, cuando un escenario se iba a mirar de color negro en una iglesia, hasta que la deconstrucción llegó. Obviamente no se presentó como deconstrucción, pero se presentó como vamos a modernizar los escenarios, vamos a hacer que las luces se vean mejor, el color negro resalta lo negro resalta el color, hace que se vea más bonito acá, se mira más estético, y entonces comenzamos a hablar de lo que no se hablaba. Y entonces nos dimos cuenta que el color negro no se mira tan mal en el escenario. Y hoy tenemos conciertos con fondos negros, iglesias, ¿verdad? Totalmente fondo negro y luces de colores que resaltan y se miran y les llamamos pues ya emergentes, ¿no? Emergentes. Ok, bueno, ahí lo tenemos. Pero ese es un concepto muy trivial. Hablemos de la familia. La familia, automáticamente nuestro cerebro ya define familia, varón, mujer y un hijo, por lo menos. Y entonces la deconstrucción va a decir, ¿y qué? O 4 hijos, ¿verdad? Y la deconstrucción va a decir, bueno, ¿y por qué no pensar que una familia son 2 varones? ¿Y por qué no pensar que la familia es esto o aquello? Y entonces comienzan a hablar de lo que no se habla. En nuestro mundo posmoderno, recordemos que es un mundo que está marcado por el relativismo. Es decir, ya no existe una sola verdad en nuestro mundo posmoderno, sino mi verdad. Y entonces las minorías encuentran voz y levantan la voz. Los que antes no tenían voz, hoy tienen voz. Hoy hacen marchas y todos merecen ser escuchados. Hemos deconstruido la igualdad, hemos deconstruido la justicia, hemos deconstruido la tolerancia, hemos deconstruido conceptos, ¿verdad? Amplios. Y bueno, traigámoslo al plano bíblico también. Traigámoslo al plano bíblico. Antes, ¿verdad? Antes, la gran mayoría, ¿quién se nos fue aquí? No sé si se me asustó con lo que estoy diciendo y desapareció alguien aquí en la pantalla. Ojalá que sea porque se le fue el internet y no porque pensó que el maestro ya se está yendo por un lado. Es el tema, hermano, es el tema para que entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, hablemos de las cuestiones de la ya se dio de baja. Hablemos de la cuestión de las doctrinas. Hablemos del cielo y del infierno. ¿Verdad? Las doctrinas. Antes no se cuestionaba la existencia del cielo o del infierno. No se cuestionaba. Hasta que comenzamos a darle lugar a las opiniones que hablan y dicen, y bueno, ¿y por qué no pensar que es un simbolismo? ¿Y por qué no pensar que es una expresión meramente cultural? ¿Y por qué no pensar que es una manera muy platónica de ver la vida? Y comienzan entonces a hablar de lo que no se habla y la gente comienza a dudar. Y hoy tenemos la iglesia polarizada. Hay un buen grupo de gente que sigue creyendo en el cielo y en el infierno y hay un buen grupo de personas que ya no lo cree como antes. Entonces, se deconstruye. Cuando se cuestiona. Se cuestiona, ¿verdad? No partiendo de lo que yo pienso, sino partiendo de aquello que ya no se habla, ¿verdad? Que ya no se habla. Por ejemplo,
Hablemos de la educación. El hecho de que tengamos una educación en línea es producto de una deconstrucción del concepto educativo, ¿verdad? Porque en otro tiempo, ¿verdad? Lo presencial y bla, bla, pero el tiempo ha cambiado y las opiniones han cambiado y hoy entendemos esto, que es posible. Entonces, hay así, pues, la deconstrucción es lo que está hoy día ocurriendo. Conviene que ustedes tomen tiempo, porque la deconstrucción no es una metodología. La deconstrucción es una forma de hablar, de pensar. La deconstrucción es lo que nosotros estamos viviendo constantemente. Nuestros jóvenes viven en un mundo que está deconstruyendo valores, deconstruyendo pensamientos tradicionales y sustituyéndolos por nuevos. Dice, creo que era Heidegger, si no era Heidegger es el que decía, si no era Heidegger, bueno, algún filósofo por ahí decía que vivimos en épocas, dice él, donde los dioses viejos no se acaban de ir y los nuevos no acaban de llegar. ¿Qué está diciendo Heidegger con eso? Está hablando de la deconstrucción. Los pensamientos vienen cambiando y entonces pensamientos nuevos se levantan. Esto es un sentido negativo, pero en un sentido positivo, la deconstrucción lo que nos permite es mirar cosas en el texto que antes no se miraban. Nos permite mirar cosas en el texto que no se miraban. Y podemos hablar ahora de cuestiones de nuestra vida, ¿verdad? Que son diferentes, que son distintas. Entonces, nos permite ver eso. Y dentro de eso es que entra una propuesta que hace una señora que se llama Gloria Prado. Y de eso quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de una metodología que, como lo dije en la primera clase, es la que yo más uso. Si ustedes me preguntan a mí, maestro, de todos los métodos que nos ha enseñado, analítico, temático, biográfico, método teológico sintáctico, método sencillo de exégesis, método de exégesis del Nuevo Testamento, de todo, de análisis de párrafo del hebreo, análisis de párrafo del griego, de todo lo que nos ha dicho, maestro, ¿cuál es el que más usa usted? Yo les diría, uso este que voy a hablar hoy. Entonces, vamos a ponerlo por acá para que lo veamos y pues lo trabajemos. Esto está ahí está en sus diapositivas, está ahí en material, es material. Esta señora Gloria Prado, ¿verdad? Es una literaria, una señora, doctora en literatura, fue profesora de la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México. ¿Verdad? Porque no ha muerto. Y ella hace una propuesta. Hay otras propuestas como la que va a hacer Mauricio Beuchot con su hermenéutica analógica, pero ya no va a dar tiempo para hablar de esta. Solo voy a mencionar esta rápidamente, porque ya la siguiente clase vamos a cambiar ya a los horizontes teológicos y vamos a hablar ya de asuntos ya de la hermenéutica impactando la teología. Entonces, ahorita vamos aquí. Entonces, esta señora Gloria Prado, aquí la tenemos, ¿verdad? Es doctora en letras, especializada en temas como la teoría y la crítica literaria, la hermenéutica de géneros literarios, directora del Departamento de Letras de la Iberoamericana de la Ciudad de México, y su propuesta de trabajo en textos narrativos se presenta en el libro Creación, Recepción y Efecto, que es un buen libro. Yo este libro no lo he podido comprar físicamente, pero lo he leído en Google Books, lo he ojeado, una aproximación a la hermenéutica literaria. ¿Por qué me gusta esto? Ustedes que ya llevaron predicación contemporánea, me lo van a agradecer un poco más porque es para trabajar específicamente textos narrativos, ¿ok? Es para convertir un texto en una narración, ¿ok? Entonces, una narrativa, vamos a trabajar en este texto una narrativa. Entonces, esta es una manera de dentro de la hermenéutica contemporánea que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo se trabaja un texto narrativo? Es decir, cómo se trabaja Génesis, Éxodo, Levíticos, los libros históricos, cómo se trabajan aquellos episodios dentro de los profetas, cómo se trabaja
los evangelios, el libro de los hechos, incluso las visiones apocalípticas, cómo se trabajan aquellos momentos de verdad de narrativas. Bueno, aquí están marcadas. Entonces, para esta señora, la obra literaria tiene como base el lenguaje, ¿verdad? Por lo que se comprenderá en su esencia, porque comprender su esencia requiere echar mano de diversas herramientas que nos ayuden a descubrir dos cosas. Cuando uno llega, ¿verdad? Si ustedes leyeron mi introducción a la unidad ahí en la plataforma, yo digo al final que para que exista una buena interpretación, el lector debe venir consciente de que el texto tiene su propia esencia, por eso tiene que apagar los prejuicios. Y hay dos preguntas que se tiene que uno que hacer. ¿Qué dice el texto? ¿Y cómo lo dice? Escuchen bien, son dos preguntas muy sencillas, pero que es lo más importante. Cuando ustedes estén frente al texto en la hermenéutica moderna, de hecho, en la siguiente unidad, la unidad número 5, vamos a hablar van a hacer ustedes un análisis hermenéutico, este análisis hermenéutico, pero lo van a aplicar a una película y a un texto también. Entonces, ¿qué dice y cómo lo dice? Es la pregunta. Sin embargo, en la búsqueda de sentido, un texto debe ser consciente de estar presente. Entonces, vamos acá. Aquí está la propuesta. Esta es la propuesta. Aquí está. Si le quieren tomar la foto, bueno, ya lo descargaron ustedes. Aquí lo tenemos. Noten bien. La propuesta de lectura de un texto narrativo desde la perspectiva de la hermenéutica moderna consta de 5 niveles. 5 pasos, pues. Vamos a llamar 5 pasos. No le llamamos pasos en hermenéutica moderna porque recordemos que la hermenéutica moderna ha dejado al lado el método, pues. Ya no estamos en la hermenéutica metodológica, ya no es de método. Esto es una forma de pensar, una manera de leer. Es una manera más libre, ¿verdad? Vamos siguiendo un camino, pero no necesariamente tenemos que ir todos obteniendo el mismo resultado o viendo o haciendo las mismas cosas, ¿no? Lo primero que se hace, ella dice que lo que se hace es la comprensión del texto en un primer nivel, la lectura y el análisis del texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? Dividir el texto dice ella que para entender qué dice el texto, hay que tener el texto, dividir el texto en escenas, hay que tener una cronología de la narración de personajes, y cómo lo dice, pues hay que ver si tenemos un narrador. Escuchen bien aquí lo que se está hablando. En la narrativa, dice ella, tenemos un narrador, y aquí va la palabra dominguera, intradiegético o extradiegético. ¿Qué es eso? Un narrador intradiegético es un narrador que forma parte de la historia. Por ejemplo, Lucas, que dice, y nos fuimos de Mileto, nos embarcamos a Siracusa, por decir. De Troas nos fuimos, es decir, el narrador forma parte de la historia. Ese es el intradiegético. El extradiegético es un narrador que no está dentro de la historia, sino que va narrando. Por ejemplo, Juan cuando dice, y estas cosas hizo Jesús. Es decir, él no forma parte de la historia, sino más bien es un narrador que está fuera de la historia. Sigamos la secuencia narrativa. Eso es el primer nivel. Segundo nivel. Segundo nivel, la interpretación o lo que ella llama exégesis. Sin salir del texto, aquí en este nivel, se debe explicar cuál es la enseñanza para la vida. ¿Se acuerdan ustedes que en la metodología de exégesis sencilla, era casi prácticamente la última parte? Y aquí es apenas la segunda. Sin salir del texto, explica cuál es la enseñanza para la vida que se encuentra en este texto. Una vez que tengo yo esto, paso al siguiente nivel. Siguiente nivel. Haz comentarios sobre las escenas, los personajes, el clímax, que apoyen tu interpretación, que apoyen esta enseñanza para la vida.
Y luego pasamos a un cuarto nivel. ¿Cómo me veo yo en esta narrativa y enseñanza? Y 5, ¿cómo, verdad? ¿Cómo me veo a mi sociedad a partir de lo que yo he aprendido? Entonces, aquí vamos para acá. Déjenme poner un ejemplo para que nos entendamos bien. Aquí está. Vamos a aplicarle esta metodología a Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10. Vamos a aplicar la metodología de hermenéutica moderna. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras que Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a aplicar el primer nivel. ¿Qué dice y cómo lo dice? Vamos a aplicar este primer nivel. ¿Qué dice y cómo lo dice? ¿Ok? Vamos a aplicarlo. Vamos a dividir este en escenas. Vamos a hacer las cronologías. Vamos a resaltar personajes. Miren, aquí lo tengo. Escenas. Esto, quiero decir que las escenas es lo que yo estoy viendo. Esto yo no, aquí yo no estoy ocupando ningún libro. Yo no le estoy mandando a investigar el contexto, las palabras. No, no, no. Ni la gramática. Aquí estamos solamente observando las escenas para mí, para Javier. Yo veo 3 escenas en este pasaje. Josué y los ancianos dirigiendo al pueblo, la muerte de Josué y los ancianos y la nueva generación que no conocía a Jehová. A lo mejor ustedes ven 4, ven 5, ven 2, no lo sé. La cronología. Yo veo primero a Josué que envejece. Después Josué muere y es sepultado. Tercero, su generación muere y una nueva generación se levanta. Los personajes claves para mí en este pasaje es Josué, los ancianos y la nueva generación. Entonces, si yo digo, ¿qué dice el texto? Bueno, este texto dice o habla de este punto cuando Josué llega al punto de su muerte y una nueva generación se levanta. Con solamente seguir esta línea, ya sé qué dice el texto. Ahora voy a pasar al cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Tiene que ver con el narrador y la secuencia narrativa. Ok, vamos a, ¿cómo lo dice? Aquí está. El narrador. El narrador que tenemos es un narrador extradiegético. ¿Por qué es extradiegético? Porque si nos damos cuenta aquí, y el pueblo había servido a Jehová, pero murió Josué. Entonces el narrador no forma parte de la historia, está fuera de la historia. Entonces el narrador tiene una óptica global, ¿verdad? Grande de todo. Entonces aquí es por eso que el narrador puede hacer conclusiones como no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Esto es una conclusión que no forma parte de la historia, sino de la narrativa. Bueno, luego la secuencia narrativa. Yo aquí tengo el plot. ¿Recuerdan ustedes cuando yo en hermenéutica les hablaba del plot? En hermenéutica yo les hablé del plot. El plot significa mirar las circunstancias, el problema, ya no los personajes, sino el problema y el resultado. ¿Ok? Apúntenlo, ¿verdad? Apúntenlo por ahí. El plot tiene que ver con encontrar el problema y el resultado de este problema. Yo tenemos aquí el problema es que el líder se hizo viejo. Su equipo se hizo viejo y los jóvenes no conocían a Jehová ni sus obras. Este es el problema. Y este es el resultado. El clímax,
¿Cuál es el clímax, verdad? El clímax, estamos hablando del punto, la cúspide, el momento clave, el momento más clave. Para mí es cuando murió Josué. Ese es el punto de quiebre. Y la conclusión es que a raíz de la muerte de Moisés, pues de Josué, perdón, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces, dense cuenta, solamente con 2 preguntas hemos hablado bastante ya del texto. ¿Qué dice y cómo lo dice? Yo hice este mismo trabajo de Génesis 28. Génesis 28, lo anduve buscando a ver si lo tenía entre mis archivos aquí digitales, pero no lo tengo más que en físico, entonces pues no lo pude presentar. Génesis 28, yo hablé, ya les hablaré un poquito de eso ahorita, cuando voy a hablar de un segundo ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos el análisis y lectura, pasamos al siguiente nivel, la interpretación. Sin salir del texto, explica cuál es la enseñanza para la vida que este texto nos dice. Veamos. Según el plot, nos dice que el líder envejeció, su equipo envejeció y los jóvenes no conocieron a Jehová. Que Josué murió y que a su muerte se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cuál es la enseñanza que nos da para la vida? Piensen conmigo. ¿Cuál es la enseñanza que nos da para la vida? Yo la puse acá. Ok, obviamente esto yo puse 4 para que ustedes elijan una, ¿no? Pero el punto es, ojalá que pudiéramos elegir una. El pasaje enseña la importancia de dejar un legado que trascienda a la muerte del líder. ¿Le gusta ese? ¿Le gusta? Este podría ser la enseñanza de este pasaje. ¿Cuál es la enseñanza que este pasaje deja para la vida? Primera, la importancia de dejar un legado que trascienda a la muerte del líder. 2, el pasaje señala el desinterés de una generación por las enseñanzas del líder. ¿Será que este sea el mensaje de este pasaje? Decirnos que vivimos en una generación desinteresada. 3, el pasaje enseña la mala comunicación de los ancianos al transmitir la fe a los más jóvenes. ¿Será que eso es lo que está enseñando este pasaje? Nos está diciendo que debemos poner atención a la forma en que comunicamos la fe. O 3, enseña la importancia del líder intermediario. El líder que quedó después de Josué no hizo su trabajo. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cuál de las 4 les gusta más? O alguna quinta que ustedes quieran decir. ¿Qué enseñanza deja este pasaje para la vida? Un líder envejeció, su equipo envejeció, murieron. Y el resultado es que una generación no conoció a Jehová. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la enseñanza? La número 1, dice el hermano Isidoro y Lilia. Muy bien. La naturaleza humana por olvidar su propósito. Aquí dice Ángel. Entonces, dense cuenta, tenemos aquí esta línea, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, imagínense ustedes, aquí no estamos hablando de que nos metimos a hacer una investigación cultural. Ni siquiera hemos preguntado quién es el autor de Jueces. Es lo de menos. Aquí lo que estamos es leyendo el texto, porque recuerden lo que decía Paul Ricoeur. El texto, ahí está contenido todo. Y yo como lector vengo y de él extraigo el mensaje. Entonces, nos estamos acercando al texto, ¿verdad? Ajá. Y pues bueno, ahora estamos mirando algo. Pero ese es el segundo nivel. Tercer nivel. Haz comentarios sobre las escenas
que apoyen tu interpretación. Por ejemplo, aquí Ángel que decía, la naturaleza humana por olvidar su propósito. Dime, Ángel, ¿cómo las escenas apoyan tu comentario? O Lili y Isidoro que dicen, una generación que necesita ver para creer. ¿Cómo pueden ver ustedes eso? ¿Cómo saben de dónde lo sacaron? Pues, o sea, que no es solamente la imaginación. ¿En dónde lo ven en el texto? ¿Dónde? ¿En dónde está eso en el texto? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ahí está. Entonces, aquí está. Entonces, ¿dónde vemos? ¿Dónde lo vemos? Eso. Por eso es que llegamos a la reflexión hermenéutica. La reflexión hermenéutica es hacer comentarios sobre la escena. Entonces, dense cuenta, yo me puse a escribir lo que yo pensé. La muerte de un líder no necesariamente es física, sino es el momento cuando deja de lado la visión, la contextualización y por ende a la muerte del líder le sigue la muerte del equipo. Entonces, yo miré una quinta, yo miré asuntos de liderazgo, ¿verdad? La importancia de comunicar adecuadamente a las nuevas generaciones para provocar el interés en la obra de Dios. El pasaje revela 3 enseñanzas. El líder que muere, el anciano que mal comunica y el joven que se desinteresa. Imaginen ustedes un sermón que van a hablar así, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una radiografía espiritual de la iglesia, ¿verdad? Líderes que no contextualizan y que pierden su visión. Los males de la iglesia. Líderes que no tienen visión. Líderes que no comunican. Y oyentes que no se interesan. Los pecados de la iglesia, ¿verdad? Yo le llamaría, para hacerlo más atractivo, ¿verdad? Los nuevos pecados capitales, diría yo, ¿no? Dejaríamos esos pecados capitales de la iglesia católica por un lado, los nuevos pecados capitales de la iglesia, ¿verdad? La falta de visión, la falta de comunicación, el desinterés. Ahí tenemos, ¿verdad? Estas ideas, ¿no? Sí, correcto. Aquí tenemos acá la centralización de la misión en el líder, muere el proyecto, correcto. La importancia de comunicar adecuadamente a las generaciones para conocer la obra realizada por Dios, muy bien. Y me van a apedrear, claro. Sí, es que este es el punto, hermano Manuelita, porque uno comienza a hablar, ya no está uno hablando, este libro lo escribió Samuel en el siglo VI, la palabra Josué significa salvación, el pueblo se desinteresó por la salvación de Dios y lo dejamos ahí, sino que lo comenzamos a traer a realidades. Estamos hablando de la vida aquí. Estamos hablando de la vida. Imagínate, Manuelita, que te invitaran algún momento a hablar en una secundaria y te digan, no puedes hablar aquí, no puedes mencionar la Biblia. No hay problema, les voy a contar una historia, le dices. Y le sacas esta historia, ¿verdad? Y maestros que no tienen visión, ¿verdad? Que no tienen, ¿verdad? Que una mala comunicación y estudiantes que no tienen deseo por... Entonces, comenzamos a contextualizar, a traer cosas a la realidad. Tercer nivel. Y se dan cuenta que ya en el tercer nivel ya este asunto agarró sabor, un saborcito diferente. Cuarto nivel, ¿verdad? Cuarto nivel, apropiación de la reflexión. ¿Cómo me veo yo en esta narrativa? Quinto, ¿cómo veo a mi sociedad en esta narrativa? Cuarto nivel, ¿cómo me veo yo? Edgar, en esta narrativa, ¿eres Josué? ¿Eres los ancianos? ¿O eres la generación que no conoce a Jehová? ¿Cuál de los 3 problemas tienes? No me digas, no me digas. Pero ese es el punto. Este es el punto de la reflexión hermenéutica. Este es el punto de la apropiación que habla Paul Ricoeur. Yo creo que Hasta aquí aquí, adelante. yo creo que aquí la gente, dependiendo de cómo pues esté su vida, ¿no? ¿cómo se llama?
La palabra se me va como asemejarse a lo que quiere entender, Se va pero a le va a quedar comparar. uno de los tres mensajes. Sí, se va a Así es. comparar, pues A lo depende de su mejor, vida. así es. Ya cuando tienes esto, a lo mejor tú dices, wow, yo puedo predicar una narrativa y voy a decir las características de los que se asemejan a Josué, de los que se asemejan a los ancianos y de los que se asemejan a los jóvenes, que desinteresados. Y ya cambié el pasaje, ya lo cambié, pero dense cuenta, antes de hablarle a la gente, yo me di mis golpes. ¿Quién soy yo en este pasaje? ¿Cómo me veo yo en este pasaje? Hago una apropiación y tengo que reconocer que yo, porque si no, la hermenéutica no fuera liberadora, pues no hablaríamos de algo real. Entonces, ay, pues no sé, aquí las confesiones, no sé, en el chat. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Entonces, ¿cómo me veo yo en esta narrativa? Y luego, ¿cómo veo yo mi sociedad en esta narrativa? ¿Cómo veo yo a la iglesia en esta narrativa? Están pasando problemas, los mismos problemas que pasó en el tiempo de Josué conmigo. Y entonces esto, ¿verdad? Hace que el texto bíblico, un texto que no tenía sentido, ¿verdad? Un texto que parecía aislado, cobra vida, cobra vida y cobra realidad. Cobra realidad. En este sentido es que el doctor Luis Manuel Sánchez decía que no tenemos libros que realmente interpreten, porque la interpretación es apropiación. Los comentarios bíblicos a lo mucho llegarán aquí, al comentario exegético, a lo mucho, pero no pueden hacer estas tres partes finales, porque esto depende mucho de uno como lector. Hacemos una nueva creación. Imagínense ustedes, ahora que tienen esa enseñanza, a alguien que es músico compone una canción para los adolescentes, la puedan cantar, puedan aprender. Alguien que le gusta el diseño, hacer podcast, hacen un podcast en esta línea o hacen un diseño para Facebook, ¿verdad? O frases, aquellos que les gusta hacer blog, escriben al respecto, aquellos que están comprometidos con el púlpito, hacen un sermón. Entonces, esta cosa se empieza a potenciar, pues se empieza a potenciar muchísimo, muchísimo. Se escriben muchas novelas, se han escrito a partir de textos bíblicos, se escriben a partir de textos bíblicos y es ahí donde comienza pues a haber por eso es el coautor, pues nosotros convertimos la narrativa en una nueva narrativa, en una nueva narrativa. Entonces, esa es la realidad. Yo hice este mismo proceso con Génesis 28. Génesis capítulo 28 habla de una historia rara. Habla de cuando Judá se va de su casa y se va y se casa y se va con un cananita a vivir y allá, ¿verdad? Tiene hijos, ¿verdad? Tiene a Fares, si no me equivoco, tiene a estos hijos. Y Onán. Y dice que sus hijos se casan, pero dice que uno de ellos no quería embarazar a su esposa y entonces jamás, ¿verdad? Cuando tenían su momento de intimidad, jamás pues quería él que su hijo tener descendencia. Y dice que murió. Y entonces se quedó esta mujer, Gomer, se quedó sin hijos. Y como era una burla en su tiempo estar sin hijos, entonces vino y engañó a Judá y Judá terminó embarazándola. Y entonces Judá terminó siendo el papá, ¿verdad? De los que pudieron haber sido sus nietos. Esa historia yo la tomé. Y entonces le apliqué esto. ¿Qué dice? Pues ya dije, no, ya comenté. ¿Cómo lo dice? Y luego ¿qué es lo que yo veo aquí? ¿Qué es lo que yo veo en este pasaje? Este pasaje, para mí, para Javier, me enseña que las personas somos libres de tomar decisiones y de vivir las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y por qué? Porque yo miré a Judá.
A Judá se pudo haber evitado toda esta escena, se la pudo haber evitado si se hubiera quedado con su padre, pero se aferró y se fue. Onán pudo haberse evitado la muerte, pero él se empecinó en no querer tener hijos y entonces murió, su consecuencia. Y Gomer ahora tenía que morir, tenía que vivir con toda este estigma, ¿verdad? Tenía que vivir por la decisión de haber engañado al que era su suegro. Entonces tenemos esta decisión. Entonces yo luego llego al punto pues del tercer nivel del comentario hermenéutico, y yo digo que vivimos en un tiempo donde hay personas que se aferran a su propia decisión y no ponen a Dios en su vida. Y ya cuando llegan sus decisiones quieren que Dios lo arregle. Pero ya este asunto ya es la consecuencia, pues. Y entonces luego me voy yo. ¿Quién soy yo en esta? ¿Cómo me veo yo? Y yo digo, Javier a veces es demasiado terco, aferrado en contra de la voluntad de Dios. Y me he encontrado muchas veces en consecuencia. Tengo que vivir y luego veo a la iglesia, ¿verdad? Veo a mi sociedad, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Hay veces que la gente se aferra, ¿verdad? Que no quiere obedecer, que piensan que la gente que es tradicional, así se debe hacer. Y entonces de un pasaje que aparentemente no tiene pie ni cabeza, una narrativa, encontramos una gran lección para nuestros chicos, para nuestros hermanos en la iglesia, y eso hace que la gente quiera leer la Biblia, pues. Entonces, esta metodología de trabajo con la narrativa es muy bonita, y es la tarea que ustedes esta semana van a hacer. Ustedes esta semana tienen que pensar en un pasaje, en un texto narrativo. Yo les invito de verdad a que ustedes de manera informal se reúnan, ¿verdad? Se reúnan en una reunión de Facebook, de Zoom informal, y platiquen lo que estamos aprendiendo, dialóguenlo y armen, ¿verdad? Armen su nueva lectura. Esto que estamos haciendo es relectura del texto. Estamos haciendo una relectura, dándole algo fresco pero se dan cuenta que no le estamos poniendo mensaje a la Biblia, del mismo texto lo estamos sacando, ¿verdad? No lo estamos poniendo, estamos sacando, solamente que no estamos utilizando una metodología exegética, una metodología de investigación, no estamos utilizando un método de estudio, estamos utilizando una propuesta de hermenéutica contemporánea de trabajos con textos narrativos. Entonces es un camino de cinco niveles. Cada quien va a encontrar lo que su propio contexto le permite encontrar. Y entonces yo digo, bueno, al final yo puedo convertir esto en un sermón, en una novela, en un ensayo, en un videoblog, en un podcast, en un canto, en un eslogan para una playera, darle a mis chicos un eslogan de una playerita que la carguen, ¿verdad? Puedo convertir esta lectura en mil cosas y hago que la gente lea. Hago que la gente lea. También, una ocasión, en esta línea, hablando de la entrega, me tocó, ¿verdad? Bueno, me dijeron, lee la historia, le aplicamos a la historia de Nehemías. Le aplicamos esta metodología, le apliqué la metodología a Nehemías. Y luego dije, bueno, la voy a convertir. Yo miré en Nehemías a una persona que que le tocó estar en Babilonia y que llegó a su tierra de regreso y que encontró en su tierra que todo estaba deshecho y tuvo que trabajar para levantarla y después se volvió a ir. Y entonces yo digo, bueno, una novela. Y entonces yo convertí la historia de Nehemías en una novela. Y yo hablé de que hubo un hombre que se fue a trabajar a Estados Unidos porque no había de otra. Se la llevaron sus papás chiquitos, ¿verdad? Se fue, pasaron los años y regresó. Se fue de mojado y regresó. Estoy hablando de Nehemías, pero estoy cambiando la historia. La estoy poniendo en el contexto que mi gente puede entender y puede escuchar. Y regresó Nehemías.
a su pueblo y lo encontró en bancarrota. Habían bonitas casas. Y entonces yo tuve que leer el texto de Nehemías, el texto de Ageo, para reconstruir el contexto, que dice que tus casas artesonadas, pero la casa de Jehová destruida. ¿Se acuerdan de esa parte del texto? La tomé. Y entonces saqué lecciones para poner una pequeña novela, ¿verdad? Para regalarla, para darla a gente que dice que a mí no me interesa la Biblia, a nuestros chicos que no le interesa la Biblia, que no quieren leer, que pasa la semana y no tocan la Biblia. Bueno, una novelita de este tipo. Hoy a lo mejor las novelas ya no sean tan buscadas como lo puede ser un podcast o puede ser un videoblog, ¿verdad? Pero este tipo de cosas son frescos, son cosas frescas para nuestros chicos, para nuestra iglesia, ¿verdad? Para caminar de una manera diferente. Preguntas, comentarios antes de irnos. ¿Cómo la ven? Tengo una duda. Adelante. Porque no sé si me estoy imaginando bien o mal, pero vi que se centraba solamente en un fragmento de un pasaje. O sea, no es válido de que yo lea todo el contexto anterior, ni digamos todo el libro. Sí, tú como estudiante de la Biblia ya sabes cómo elegir un pasaje. Entonces tú lo eliges a tu conocimiento. A tu conocimiento lo eliges. Siempre debe ser una narrativa, principio a fin, que tenga una escena completa. Ya dependerá de ti dónde la comienzas y dónde la terminas, ¿verdad? Eso lo hicimos en la exégesis sencilla, que decíamos limitantes del texto, ¿verdad? Que yo dije, tienen que leer el texto y decirme por qué comienza y por qué termina ahí. Porque eso es parte de aprender a leer la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde comienza, dónde termina? Pero ya esta metodología, haz de cuenta que ya no enfatiza eso. Da por hecho que lo sabes hacer. Da por hecho que tú sabes elegir un pasaje y comienza a partir de ahí. Pero obviamente lo tenemos que hacer. Perfecto. Entonces, porque ahorita se me vino a la mente una historia que creé de Pedro, que sí la hago muy narrativa, pero el paso que me haría sería trasladarla a la parte contemporánea, porque sí lo hago muy caricaturesco, no sé si la palabra es correcta, Sí. Muy narrativo, muy de esa manera, pero me falta la traducción a nuestro contexto actual, o sea, Sí. como un personaje de la vida real, por así decirlo. Correcto, sí, porque si lo único que es que pones un personaje que se llama Pedro, que se dedica a pescar peces, que se encuentra con un maestro de Galilea, pues solamente estás poniendo de manera lineal la historia de Pedro. La hermenéutica se trata pues de convertirlo en cuestiones reales, ¿verdad? ¿Verdad? Llámale Peter, ¿verdad? No sé, cámbiale el nombre, pero que, ¿verdad? Por ahí, algo diferente, ¿verdad? No sé cómo se llama el pescador más famoso de ahí de tu, y pon los que estaban en el Carrizal o ahí en el puente de Tamulté, pescaban todos los días. Algo así, ¿me entiendes? Como está en Tabasco. Entonces, eso es lo que hay que poner. Y eso hace entonces que la gente empiece a su cerebro empieza a dibujar y empieza a apropiar. Se hace más fácil apropiar. Como Jesús con las parábolas. Sí, hermano Rubén. Comentar si hay alguna duración, o sea, ¿tiene alguna duración esto que vamos a hacer en cuanto a tiempo? 15 minutos, 20 minutos, etcétera. No sé Okay. si Pero tuviera alguna medida de tiempo. Bueno, ese no es yo estoy hablando de la entrega del exégesis ya como un posible resultado, pero la tarea, hermano, es solamente aplicar la metodología de forma escrita. Así que no se preocupe con que tiene que hacer un sermón o lo otro. Lo otro sí le llevaría mucho tiempo. Solamente estoy diciendo que esta metodología es la base para que ustedes puedan soñar y hacer muchas cosas más a partir de ella. Pero la tarea es solamente aplicar la metodología de manera escrita y dejarlo ahí en lo escrito. Esto es lo que llamaríamos el múltiple sentido, ¿verdad? Hay muchísimas a dónde llegar. Sí, más o menos, hermano Rubén. Más o menos. Ok, excelente. Manuelita. Creo que la pregunta del hermano era referente a lo que había mencionado el maestro de
reunirnos en el Zoom. Yo creo que ahí era más de que entre nosotros mismos podamos dar las ideas de nuestro pasaje y a lo mejor las aportaciones, como usted mencionó ahorita, ¿no? Como Ángel y la hermana Lilia, que ellos Ok. proyectaron otro título, ¿no? Quiero pensar que Ah, a lo ok. mejor iba la pregunta por allá. Ah, ok, sí, eso ya es de manera voluntaria y pues ya yo, ahí ya yo no hay, esto sería solamente si alguno quiere, como, ¿saben qué? Quiero ver si estoy bien o si me faltó algo y se quieren reunir, eso ya es voluntario y no habría tiempo ni día ni nada de eso, no, eso ya es asunto. Bueno, quería comentar, porque yo pensé que estaba hasta en pecado, dijo uno, porque a mis hijos, a veces, son hijos de pastores, ya escucharon muchas veces las historias, y a veces ya cuando van a dormir, dice, mamá, cuéntame un cuento, pero que no sea de la Biblia. Y yo agarraba, ponía de carros, de cars y todo, y al final me decía, ay, mamá, tú nos contaste estos. O sea, ya viene la Biblia, pero se los puse con otros nombres y todo. Sí, sí, sí. Pero al final de cabo era la enseñanza bíblica, el valor que pueden apropiarse de su vida con otros personajes. Y entonces creo que todos los hemos hecho a lo mejor de una manera informal. Sí, de hecho, los pentecostales somos muy dados a esto. Hacemos mucha hermenéutica contemporánea, no lo sabemos, pero lo hacemos. Fíjate que un compañero mío escribió, Gibran Sánchez se llama, escribió todo Apocalipsis, ¿verdad? Pero se la dedicó a los seminaristas, les mandó el Apocalipsis a los seminaristas. Y entonces todos los seminaristas estábamos riéndonos porque sabíamos de quién estaba hablando, pero él lo hizo en forma de Apocalipsis. Él dice, yo, Gibran, tuve una visión, y comienza a hablar de la visión. O sea, y todos para la graduación estábamos, ¿verdad? Con este regalo que él nos hizo, ¿verdad? Para eso. Entonces era algo, pero así como tú lo dices, uno ya sabe de qué está hablando. Otro compañero hizo una historia de un señor que estaba harto de la vida, que se llamaba Paul, por no llamarle Pablo, Paul, que iba en el micro en la Ciudad de México y se soltó, ¿no? Y se cayó y el sol le pegó en cara, ¿no? Entonces, recreando historias de ese tipo, ¿no? Hermano José Elías. Hermano, gracias. Es en cuestión a la tarea. ¿Se trabajaría el análisis nivel por nivel? Sí, hermano, tal como el ejemplo, nivel a nivel. ¿Se trabajarían tablas o sería de forma narrativa? De forma narrativa, hermano. En Word usted escribe todo. De forma narrativa. Sí, solamente lo único que sería unas tablas sería cuando usted hable de la secuencia cronológica, pues ponerlo. O que, bueno, en manera narrativa igual que se puede entender, no hay ningún problema. Si alguien aquí quiere usar tablas, está bien, pero si puede ser narrativo, mejor. ¿Cuántas palabras? Eso ya depende de usted, hermano. Usted es el coautor aquí, usted va a saber hasta dónde llegar. Pero no hay límite. No hay límite. Esto es lo bonito de la hermenéutica contemporánea, no hay límite. Aquí usted toma un pasaje y usted va siguiendo el camino hasta que termine. Si el camino le llevó a mucho, qué bueno. Si le llevó corto, está bien. Que estén los 5 pasos y que se vean. Ahí está. Sí, gracias. Adelante, adelante, Amos. Así es. Adelante, Amos. Sí, Javi, una pregunta. ¿Este método solamente aplica para las historias? Es decir, por ejemplo, las epístolas son más cuestiones doctrinales, no cabe la aplicación de este método. Gracias. Sí podrías aplicarlo. Sí podrías aplicarlo, pero necesitas tener muy en cuenta el punto de qué dice y cómo lo dice. Eso es muy importante tenerlo. Muy importante que uno lo tenga presente. Lo tenga presente. Gloria Prado lo recomienda para textos narrativos, pero en realidad la epístola es una narrativa doctrinal, que ya depende de uno el observarlo, pues. Eso ya requiere mucha perspicacia y astucia, porque en lugar de personajes son conceptos. Ya no pondrías en qué dice, cuáles son los personajes. No hay personajes, son conceptos, justicia, ira, amor, no sé, ¿verdad? Entonces tienes que saber jugar con estas palabras, básicamente. Pero sí lo puedes aplicar, claro que sí.
Claro que sí. Y puedes hacer que comente algo. El punto es que no se queda en una elaboración doctrinal, sino se convierte en un asunto de la vida diaria, pues. De la vida, esa es la esencia de esta hermenéutica. Sí, adelante. Bueno, ahora que menciona el hermano Amos acerca de las epístolas, se me vino a la mente algo que hice hace 2 sábados con los jóvenes. Tomé el pasaje de Efesios, uno de los pasajes de Efesios, obviamente con toda la investigación previa antes hecha del contexto histórico y todo. Y entonces yo basé este pasaje, la trasladé a lo contemporáneo en nuestro contexto actual, de donde está nuestra iglesia. Entonces, yo les decía de forma sarcástica a los jóvenes, no, pues ahí estaba Pablo llorando porque le tocó vivir, porque estaba en la cárcel, y entonces le decía a los Éfesos, no, pues ustedes están viviendo, les doy razón de que pueden pecar porque están en medio de una ciudad pecadora y todo. Y yo les decía a los jóvenes, pues obviamente no, porque Pablo, a pesar de todas esas circunstancias, él decía, vamos a aprovechar el tiempo, estamos viviendo unos tiempos correctos para anunciar el evangelio. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, ahora se me viene a la mente de que pudiera hacer algo parecido, o sea, sí manejar los conceptos, pero también la historia de fondo de todo el contexto histórico, ¿no? Pues decimos, pues depende muchísimo ya de uno el observar la narrativa, el convertir la narrativa. Si tomas el pasaje como lo hiciste y lo relacionas con el contexto, lo conviertes en una narrativa y haces algo. Excelente. Ok, gracias. Hermana Lilia, adelante, con usted terminamos. Adelante. Que mi esposo está aquí con la otra computadora y se escucha. Sí, nada más que le baje ahí volumen él y con eso quedaría. Listo. A ver. Nada. No responde. Lo escribo. Escríbalo, correcto, no pasa nada. Pues muy bien, entre tanto la hermana escribe la opinión, pues bueno, esta es la metodología, ¿verdad? La metodología o la recomendación del camino a seguir. Entonces, así estamos. Pues estamos ya casi listos ya para terminar, para irnos. Sí, claro que sí. Claro que sí la puede ocupar, Cristian, la puedes ocupar sin ningún problema. Ah, correcto, es como la película de Narnia. De hecho, la siguiente, vamos a mirar ahí un tema de película así es. Usted mira el tema de la salvación, ahí, porque es lo que usted quiere mirar. Hay otra gente que miran otras cosas en la película de Narnia. Entonces, es así, es correcto, hermana Elia, eso es. Es observar en este caso y construir, hacer que diga algo más allá de lo que solamente se mira. Pues muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga muchísimo. Hemos llegado al final de la clase. Pues se nos fue muy rápido el tiempo. Esperamos, con el favor de Dios, vernos la siguiente semana, y pues ahí leo sus trabajos en plataforma. Bendiciones, Dios me los bendiga. Ánimo.